Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la primera emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Me acompaña Sofía Sánchez. Hola, David. En esta primera parte del programa dedicada a la educación, tenemos novedades, tenemos un proceso de discusión en marcha porque las autoridades están intentando, ¿verdad?, introducir cambios en los modelos de postulación a la universidad. Claro, tengo acá un artículo publicado por La Tercera que quisiera compartir con los auditores. Los estudiantes de liceos técnico-profesionales llevan años acusando una discriminación de parte del Ministerio de Educación y el Consejo de Rectores en relación a la PSU, pues este examen de admisión mide contenidos que no pasan en sus colegios. De hecho, este año la Corte Interamericana de Derechos Humanos comenzó a tramitar una demanda ligada al tema, lo que se suma a auditorías internacionales de 2005 y 2013, que dicen que esta prueba está desajustada y beneficia a los estudiantes de planteles científico-humanistas. Esas serían las razones por las cuales la Unidad de Currículo y Evaluación del Mineduc y el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional de la Universidad de Chile están afinando una propuesta de cambio a la PSU, en específico al test de matemática, con la cual se busca dividir esa prueba en una de contenidos generales y otra de contenidos avanzados, que evite que se siga perjudicando a algunos estudiantes. Así se explica en una minuta de ambas instituciones del 18 de octubre que plantea que la prueba avanzada debería ser exigida por un conjunto de carreras que quieran afinar su selección, por ejemplo las ingenierías, mientras que en el resto de las carreras se puede exigir cualquiera de los dos exámenes. Desde la unidad curricular del Mineduc explican que la propuesta es no agregar contenidos avanzados a los contenidos ya establecidos en la actual PSU de matemática, sino que se disminuiría la cantidad de contenidos evaluados por prueba y que se avanzaría a una prueba más de habilidades que de contenido. Además, especifican que la prueba general incluiría contenidos de séptimo básico a segundo medio y que la avanzada comprendería contenidos de primero a cuarto medio. Ningún postulante estaría obligado a rendir las dos pruebas y las carreras que pidiesen la prueba de ciencias deberían exigir la prueba de conocimientos avanzados. Cabe destacar, David, que así como se quiere hacer una división de la PSU de matemáticas, esta propuesta también se quiere trasladar al ámbito de la PSU de las ciencias, ¿ya? Donde se dividiría la prueba en una prueba general y obligatoria y una prueba avanzada y opcional. Asimismo, también se está proponiendo la inclusión de un test escrito en la PSU de lenguaje para así poder observar el nivel de redacción de quienes dan esta prueba. La verdad que se trata de un proceso en marcha bastante triste. Si uno mira en perspectiva lo que ha sido la diversidad de modelos de evaluación para el ingreso a la educación superior en Chile, desde el bachillerato, por ejemplo, consideremos los últimos 60 años de historia, pasando por la prueba de aptitud académica, luego la PSU y ahora estas modificaciones que están prácticamente listas. La verdad es que, por una parte, debemos consignar que hay una baja generalizada en el nivel de exigencia. Pasamos en un momento de las aptitudes a los conocimientos específicos. Luego quedan fuera los conocimientos específicos, pero también las aptitudes. Quedan fuera las capacidades de expresión verbal de las materias a evaluar, que es lo que consignaba en su tiempo el bachillerato. Pero lo que estamos viendo hoy día es un nuevo instrumento en realidad de precarización de la enseñanza en las escuelas técnicas, porque ellas ya estaban siendo discriminadas desde hace décadas. Los estudiantes de los liceos técnicos han sido objeto en el último tiempo
de un nivel de educación muy inferior al de los colegios científico-humanistas. Y esa realidad era tan palpable que yo recuerdo que en su minuto el expresidente Ricardo Lagos llegó a decir que los liceos técnicos eran una buena alternativa para los pobres. Es decir, lo que esa autoridad y las que tenemos hoy día están transmitiendo como mensaje al país es que lo que determina o debe determinar el ingreso a la universidad o a la educación superior no es una facultad académica, sino una condición de clase. Aquí hay una segregación social que en el anuncio que mencionas tú queda palpable, porque si esa situación ya era así en general, lo que aquí se está agregando es un modelo de simplificación de la prueba de matemática, también de la prueba de ciencia, que no tiene otro objetivo que seguir invisibilizando los pésimos resultados estandarizados que tiene la educación escolar en general, pero en particular aquella a la que se está condenando a los muchachos más pobres porque se los relega a colegios con menos instrumentos, con menos posibilidades, lo que llaman también hoy día capital cultural. Están condenados porque no tienen una biblioteca grande en su casa, no tienen computador con internet, pero aquí además se les está poniendo como techo una prueba mucho más simple y con menores contenidos que la que se les aplicaba hasta ahora. Uno debiera pensar en lo contrario, uno debiera pensar que en realidad el Estado, las instituciones académicas debiesen focalizar sus esfuerzos en elevar el nivel y la calidad de la enseñanza que ahí tiene lugar y no esconderlo con este tipo de subterfugios. Y a mí me parece lamentable que si ya tenemos que constatar que el Mineduc, la autoridad de turno, está estableciendo esta profundización en los modelos de discriminación escolar, además se sume de una manera absolutamente cómplice y un cómplice activo en esto, el DEMRE, es decir, la Universidad de Chile, que es la que tiene a cargo el proceso de selección. Aquí se está diseñando un modelo de discriminación del que la universidad se tiene que hacer responsable. Esto no puede pasar inadvertido porque, repito, aquí no es solo la autoridad política, sino también la autoridad académica la que está generando un nuevo pretexto para una nueva brecha social. Sofía. Acá tengo otro artículo también publicado por La Tercera que señala lo siguiente. El mandatario abordó el debate sobre el proyecto de admisión justa preguntando: ¿cuál es la única oportunidad que tiene un niño de un hogar modesto de clase media de poder llegar a desarrollarse en plenitud, poder acceder a un colegio de calidad que les permita acceder a una universidad de calidad y poder acceder posteriormente en igualdad de condiciones a la sociedad? Inmediatamente el presidente agregó que eso es lo que hacían los liceos emblemáticos en el pasado, permitiendo a mucha gente de clase media alcanzar la presidencia de la República. Hay muchos presidentes de Chile de origen humilde que estuvieron en el Instituto Nacional que selecciona, es darles oportunidades. Si bien el jefe de Estado señaló que espera que las oportunidades sean para todos los estudiantes por igual, manifestó que en el intertanto se debe premiar el mérito de algunos. Mientras estamos en una situación de transición, tenemos que premiar el esfuerzo, reconocer el derecho de los padres a elegir y permitirles aportar cuando el Estado no es capaz de dar una educación de calidad, sentenció. Eso es absolutamente falso y digámoslo con todas sus letras. Que venga el presidente de la República a decir que quienes entran al Instituto Nacional eran muchachos humildes y que alcanzaron la presidencia de la República como él, no es solo olvidar la historia, es falsearla, porque en realidad si uno repasa la lista de egresados del Instituto Nacional que luego fueron mandatarios, nos vamos a encontrar, Sofía, solamente con apellidos vinosos. Claro, porque los mandatarios que cursaron estudios
o en su mayoría egresaron del Instituto Nacional, son Manuel Bulnes, Manuel Montt, José Joaquín Pérez, Federico Errázuriz, Aníbal Pinto, Domingo Santamaría, José Manuel Balmaceda, Federico Errázuriz, Germán Riesgo, Pedro Montt, Ramón Barros Lucos, Juan Luis Sanfuentes, Emiliano Figueroa, Pedro Aguirre Cerda, Jorge Alessandri, Salvador Allende Gossens y Ricardo Lagos Escobar. Sin comentarios, ¿verdad? Hay un elemento allí en esta nueva intentona traducida en un proyecto de ley hoy en barbecho, estamos a marzo, hay que ver cómo evoluciona esta discusión, que se relaciona con los datos de la causa. Esta supuesta admisión justa ha sido estudiada por las universidades de Estados Unidos y ha sido estudiada por el Congreso de Estados Unidos. El caso del Congreso, hace 2 décadas, el Capitolio estableció que el proceso en marcha de selección en los colegios en Chile derivaba en segregación social y en resultados estandarizados que ampliaban la brecha y no mejoraban la calidad. Pero resulta que ahora se acaba de agregar, Sofía, un interesantísimo estudio de la Universidad de Vanderbilt, también en Estados Unidos, en Tennessee, que señala, estudiando lo que ocurre en aquellos pocos países del mundo que, como Chile, seleccionan a sus escolares, que en el tramo de educación básica, de un año a otro, la brecha de resultados académicos entre pobres y ricos se amplía 3 puntos por año, 3% anual. Y en la secundaria, cuando ya se supone que tenemos mayor formación, la brecha sigue incrementándose a un ritmo de 2,4% anual, de nuevo, según los mismos resultados académicos estandarizados. Vamos a la música. Sí. En Academia Libre, por Radio Nuevo Mundo, escucharemos El mercado de Testacho de Inti Illimani.
Escuchábamos El mercado de Testacho de Inti Illimani en Academia Libre por Radio Nuevo Mundo. En este segundo bloque, Sofía, que estamos ya entrando en materia académica y en materia científica de aquí en adelante, se ha producido una novedad en los últimos meses, que es el anuncio de la apertura de un nuevo modelo de educación popular en una modesta comuna de Santiago. Exacto. Acá tengo un artículo de El Mercurio que alude a la Universidad Abierta de Recoleta, que dice que es la nueva iniciativa que lanzó el alcalde Daniel Jadue, siguiendo la línea de las ya famosas farmacia, inmobiliaria y librería popular, que también se gestaron en esta comuna del sector norte de Santiago. Según explicó el edil, esta universidad dará la posibilidad de democratizar el saber y el conocimiento, ya que estará abierta a todas las personas, incluyendo trabajadores, dueñas de casa, adultos mayores y escolares, de todas las comunas, quienes podrán acceder a los programas de forma gratuita. Hay gente que ni siquiera siente que, en su condición, le corresponda la posibilidad de ir a la universidad, porque en nuestro país el conocimiento está profundamente elitizado. Se paga caro para saber y conocer, afirmó el alcalde. Por eso, aseguró que este es un proyecto revolucionario y resaltó que aquí estamos hablando de generar una sociedad distinta. Pero ¿cómo funcionará esta universidad? En su estructura orgánica contará con un comité estratégico y con un Consejo Superior Académico y Social, integrado, entre otros, por los premios nacionales y profesores titulares de la Universidad de Chile, José Massa y Farideh Serán, y el actor Alejandro Goic, quien también se ha desempeñado como docente en distintas universidades. La institución no impartirá carreras conducentes a un grado, sino que dictará cursos, talleres, seminarios y charlas. No nos interesa llegar a proveer grados ni títulos, nos interesa democratizar el saber, explicó Jadue. Estos cursos estarán a cargo de académicos de distintas universidades. Ya existe un convenio con la Universidad de Chile, a través de su área de extensión, para que docentes de esa casa de estudios dicten distintos cursos. Y el alcalde indicó que buscarán ampliarlo a otras universidades estatales y públicas de la región. Se trata de una noticia bastante importante. Justamente en este mes de marzo comienzan sus cursos regulares, y yo quería compartir una anécdota, porque cuando se hizo el anuncio preliminar de apertura de la Universidad Abierta en Recoleta, nos llamaron a nosotros para felicitarnos, y eso es porque la Academia Libre tuvo como primer nombre en su proceso fundacional justamente el nombre de Universidad Abierta. Después incluso ese mismo nombre fue utilizado por la Universidad de Chile para un programa de cursos de extensión que eran impartidos por distancia, vía internet. Y ahora el mismo concepto que hace latir la idea de educación popular en el nivel de educación superior es el que está aterrizando, como muy bien dices tú, Sofía, en Recoleta, así como llegaron allí las farmacias populares, los laboratorios populares, ahora más recientemente las librerías populares que están vendiendo títulos rankeados de lectoría en Chile al menos a un 40% del precio de mercado. Es una noticia interesante y que se complementa con este proyecto de Universidad Abierta, porque va a permitir, más bien a través de un programa de extensión universitaria, empapar a la población que por razones económicas ha sido privada de otros estudios, de aquel nivel de conocimiento que está justamente en las esferas universitarias. Es bien interesante porque de eso se trata la ciudadanía. La ciudadanía es el habitante de un territorio que ha logrado forjarse y formarse en un nivel que le permite opinar, participar y decidir. Así es que es bastante alentador, y esperamos que este tipo de iniciativas en un país tan elitizado como Chile sigan propagándose.
Claro, una excelente iniciativa. No solo porque abre el conocimiento a la comunidad, a diferencia de lo que hoy en día denominamos como universidades que funcionan como una suerte de claustro del conocimiento especializado, sino que también porque generan espacios potenciales de reflexión crítica y de organización. Por supuesto, este tipo de iniciativas también enfrenta algunos problemas, porque no a todos les gusta. Claro. Ha habido unas declaraciones que fueron publicadas en el Mercurio del Mineduc a propósito de la aparición de la Universidad Abierta de Recoleta. El Ministerio de Educación se refirió a la denominación de la Universidad Abierta de Recoleta, que anunció el alcalde de esa comuna, Daniel Jadue. Según explicó el edil, la institución no impartirá carreras conducentes a un grado, sino que dictará cursos, talleres, seminarios y charlas a cargo de académicos de distintas universidades, como la Universidad de Chile, y quienes asistan recibirán un certificado. Las clases se impartirán en los colegios municipales de esa comuna y podrán ingresar todas las personas que lo deseen, sin exigirles requisitos de forma gratuita. Consultado por EMOL sobre esta iniciativa, el jefe de la División de Educación Superior del Mineduc, Juan Eduardo Vargas, aclaró que la Ley 21.091 de Educación Superior define a las universidades como instituciones que, entre otras materias, se abocan a la formación de graduados y profesionales con orientación a la búsqueda de la verdad y el desarrollo del pensamiento autónomo y crítico. Agregó que, asimismo, la Ley General de Educación establece cuáles son los únicos mecanismos por los cuales se puede crear una universidad, a través de una ley especial o del procedimiento legal establecido. Ante esto, afirmó que una institución que no ha cumplido con dicho procedimiento de creación y cuyo objetivo es dictar cursos, talleres, seminarios y charlas, no debe llevar el nombre de universidad, ya que no cumple con los requisitos mínimos que se exigen para tener dicha nominación, y solo genera confusión entre los estudiantes y el resto de la comunidad educativa. El jefe de la DIVESUB añadió que la claridad y transparencia son elementos necesarios si queremos tener un sistema de educación superior que sea beneficioso para los estudiantes de nuestro país. No esperaba otra cosa de una autoridad que justamente busca elitizar cada vez más el acceso a la educación en todos sus niveles. Cuando aparecen modelos de masificación de la enseñanza, ahí los poderosos se ponen en guardia. Yo quiero recordar que esta no es la primera vez que el Mineduc se enfurece con proyectos universitarios habidos en el mundo popular. Cuando Academia Libre comenzó hace ya un poco más de 11 años, bajo el nombre justamente de Universidad Abierta, el entonces ministro de Educación, Joaquín Lavín, nos amenazó con cárcel por usar la palabra universidad, y lo hizo personificado en mí como rector, pero además invocando un decreto con fuerza de ley dictado por la Junta Militar de Gobierno, única norma vigente en la que podría haberse respaldado para una determinación de ese tipo. Nosotros seguimos adelante y el que salió y por la ventana fue el ministro Lavín. Tuvo que abandonar la cartera en un año, el 2011, en que desfilaron por el Ejecutivo 4 ministros de Educación. Él fue uno de ellos y, repito, tuvo que abandonar, y por eso uso la expresión por la ventana, el ministerio, porque se comprobó que tenía intereses creados en el directorio de 2 universidades. ¿Cómo es posible que hable de transparencia un gobierno, un ministerio de educación respecto de la enseñanza popular en circunstancias de que ellos son precisamente quienes han tenido que rendir cuentas al país y a la justicia por el doble estándar de aparecer legislando sobre empresas, no universidades, de las que son parte? Lamentable las declaraciones desde el Mineduc. Y ojalá que este tipo de iniciativas proliferaran así como prolifera el negocio en la educación hoy en día en este país. En Academia Libre por Radio Nuevo Mundo escucharemos Que vivan los estudiantes, interpretada por Ángel Parra.
Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanas o regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, vivan los experimentos. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes que van al laboratorio, descubren lo que se esconde adentro del confesorio. Ya tiene el hombre un carrito que llegó hasta el purgatorio. Caramba y zamba la cosa, los libros explicatorios. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajó las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Escuchábamos Que viva los estudiantes, interpretada por Ángel Parra en Academia Libre por Radio Nuevo Mundo. En este bloque que nosotros dedicamos en Academia Libre a las artes, me gustaría destacar, Sofía, la figura de un gigante de estas tierras. Se trata de Claudio Arrau, un músico extraordinario, para muchos, desde luego, uno de los más grandes pianistas que tuvo el siglo XX en todo el mundo, un maestro de generaciones, un emblema, un ejemplo en muchos sentidos, entre ellos justamente el que conversábamos hace un momento sobre las posibilidades que tiene una persona de origen modesto de surgir en el ámbito que corresponde a su vocación. Sucede que Claudio Arrau, oriundo de Chillán, donde se conocieron sus padres, es hijo de un oftalmólogo que toda la vida atendió de manera gratuita a la gente humilde de la zona. Él podría haberse enriquecido con su profesión, no lo hizo. Dedicó todo el tiempo del mundo a atender a los pobres. Claudio Arrau no alcanzó a conocer en vivo ese ejemplo porque su padre biológico murió cuando él tenía 1 año de vida. Y de ahí en más se hizo cargo de su formación su madre, Lucrecia León, quien viendo el talento extraordinario que ya a los 3 años mostraba por la música a su hijo, hizo esfuerzos laborales extraordinarios para allegar a este pequeño los mejores profesores y las mejores circunstancias, el mejor contexto, un contexto que hoy día no podríamos tener. Y quiero ejemplificar con esto porque ese segundo padre adoptivo, de alguna manera, Martín Kraus, un excelente músico, muy exigente con Arrau, que le puso siempre una vara muy alta desde la niñez. Ese contexto no sería factible hoy día. ¿Por qué lo digo?
porque cuando Claudio Arrau era todavía un niño, se pudo presentar por iniciativa del Congreso Nacional ante el Congreso Pleno y ante el presidente de la República. Estamos hablando de los comienzos del siglo XX, y cuando ese Congreso, ese aparato legislativo, tomó nota del brillante muchacho que tenía por delante, tomó la decisión en votación de becarlo para que pudiera seguir estudios en Europa. ¿Quién podría decir algo así en el presente? Si hoy día tenemos legisladores que no saben redactar un proyecto de ley o modificarlo, ¿quién va a evaluar la calidad de un artista en el Congreso que tenemos? Así de importante y estratégica es para el desarrollo de la ciudadanía y de la participación la vía universitaria, la vía académica. A propósito de Claudio Arrau, Sofía, tenemos en este momento un contacto con un connotado melómano, hay que decirlo, y además especialista en música chilena. Escuchamos a Víctor Tapia. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, gracias por la invitación, Daniel, y bueno, un saludo a los auditores de Radio Nuevo Mundo. Víctor, estábamos conversando aquí sobre la figura de Claudio Arrau, un hombre poco común en muchos sentidos, ¿verdad? Y yo te quería preguntar, en primer lugar, ¿qué aspecto de su aporte a la música consideras fundamental? Sí, bueno, considerando también lo que tú estabas mencionando anteriormente, en una época en que en Chile no era muy común que se diera este tipo de talento, Claudio Arrau, comenzando su estudio en Alemania, fue una persona que no tuvo, por así decirlo, estudios formales, digamos, humanísticos, científicos, como se conocen ahora la educación básica y la educación media. Él fue una persona que se fue autoformando tanto en la interpretación pianística como en los conocimientos de todas las otras ramas generales del estudio, junto con su maestro que era Martin Krauss. Y él, a través de esa forma de autoestudio, por así decirlo, pudo llegar a conocer en forma profunda, digamos, cada uno de los orígenes de cada una de las obras que interpretaba. Él era una persona muy estudiosa, por lo tanto, él, al interpretar todas las obras que precisamente se concentraron en obras de músicos del siglo XVIII y XIX, él le daba un énfasis a la interpretación que era muy distinta a lo que en ese tiempo tenían los otros intérpretes de música docta. Él, en un principio, estamos hablando, no sé, hasta la década de 1930, también demostró mucho interés en lo que se estaba generando como composición de música contemporánea. Es decir, a compositores que ya a principios del siglo XX estaban dando una nueva forma a la música. Después, con el tiempo, ya se focalizó en toda la interpretación de música clásica del siglo XVIII y XIX. Y su forma de interpretar, su virtuosismo, además que en sus primeros años pudo desarrollar una rapidez interpretativa, una rapidez en memorizar composiciones o en memorizar creaciones de este tipo de música, que después, cuando ya avanzaba el tiempo, solamente se focalizaba, digamos, en la intención que le daba cada una de las obras o en el estudio profundo de los orígenes de cada una de estas composiciones, lo cual lo marcó, digamos, de una forma rotunda en toda su carrera profesional. Víctor, Claudio Arrau, en su exigente formación en Europa, tuvo grandes maestros, no solo los que le enseñaron directamente, sino que en el entorno, en el contexto europeo en general, no solo alemán, pero además él tuvo que pasar por situaciones que a uno, para un genio de esa estatura, le parecerían difíciles de comprender. Es decir, él tuvo que
trabajar muchas horas, dedicarse muchas horas a la docencia para poder seguir financiando ese aprendizaje y esa carrera en la música. Por lo tanto, sus pies estaban todavía en la tierra. Lo digo no solamente por ese dato social, sino que porque parece que ese elemento también nos permite imaginar a un hombre que, empapado en la música docta, se interesa mucho por experiencias como las composiciones de Violeta Parra, a quien se acerca en un momento también. Claro, bueno, el acercamiento con Violeta Parra se produce principalmente en la década del 50. Hay que entender que, mira, a ver, como tú decías, Claudio Arrau salió becado gracias, digamos, gestiones de su madre con el Congreso Nacional. Y después, posteriormente, ya a partir del año 1921, Claudio Arrau realiza, digamos, continuas giras a Chile, por lo menos unas 3 o 4 giras cada década, y en la década del 50 viene a Chile, y en esa época el sello, por así decirlo, que editaba las grabaciones de Claudio Arrau en Chile, que era el sello de ON, era el mismo sello bajo el cual estaba grabando Violeta Parra. Y en esa época se genera, por así decirlo, una reunión de todos los artistas importantes que tenía la de ON en aquella época en Chile. Y ahí se produce, por decirlo, el encuentro, por lo menos el primer encuentro, que hay registros fotográficos, hay algunas imágenes por ahí dando vuelta a ese encuentro. Y Claudio Arrau, reconoce a Violeta Parra como una gran creadora, y por lo menos hay ciertos registros después en que él lo menciona dentro de la figura importante de la música chilena. Víctor, ya que mencionas ese viaje en la década del 50 de Claudio Arrau, no quería dejar de mencionar y de preguntarte por uno que tuvo cierta complejidad cuando Claudio Arrau viene a Chile en los años 80, hace una presentación y se le ocurre aparecer sin aviso previo al general Augusto Pinochet. Sí. Claro, que lo que pasa es que Claudio Arrau, hay que considerarlo que siempre fue una persona que estuvo vinculado a Amnistía Internacional, a la defensa de los derechos humanos a nivel internacional. Hizo muchas presentaciones en beneficio de esta organización. Claudio Arrau ya había manifestado, no sé, a principios de la década del 70, en una entrevista que le hicieron en Argentina, digamos que él miraba con interés todo el proceso que estaba realizando en aquellos años la Unidad Popular. Y ya, bueno, el año 1983, debido a una campaña que hicieron varios músicos chilenos, se le buscó dar el Premio Nacional de Arte en Mención Música, premio que le dieron ese año, y por decirlo, Claudio Arrau tenía como la obligación, entre comillas, de venir a recibir el premio. Y para eso se realizó esta gira del año 1984. Y él llegó en mayo de 1984 a hacer una serie de presentaciones en el Teatro Municipal, y también se buscó la posibilidad de hacer un concierto gratuito. Siempre busqué hacer conciertos gratuitos, y se dio la opción de hacer un concierto vinculado con la Vicaría de la Solidaridad. Los organizadores, para no provocar tanto conflicto con lo que estaba ocurriendo en aquella época, hicieron hacer el concierto gratuito dentro de la Catedral Metropolitana. Y el mes en que llegó Claudio Arrau a Chile fue también un mes muy conflictivo, porque se estaba conmemorando un año de que habían comenzado las grandes protestas contra la dictadura. Por lo tanto, en mayo del año 84 hubieron la primera gran concentración en el Pasto O'Higgins, protestas para conmemorar esta fecha de un año. También hubo gente muerta por este suceso. Y bueno, Claudio Arrau, cuando vino a Chile, considerando lo que te decía anteriormente, su vínculo con los derechos humanos, había pedido en forma expresa que él no quería que se encontrase en ningún momento con el general Pinochet en ningún evento, ni cuando se le entregara el Premio Nacional de Arte, ni en ningún concierto. Era una solicitud expresa de Claudio Arrau.
Y a pesar de eso, Pinochet apareció de sorpresa en una de sus presentaciones, en uno de los conciertos de Claudio Raúl. Y claro, cuando hacía su aparición, Pinochet era, digamos, corriente que se empezara a interpretar el himno nacional, digamos, con las modificaciones que se tiene en aquella época de nombrar a sus 40 soldados. Tétrico. Y hay imágenes, por lo menos, que uno puede ver ahí en internet, en la cual se reflejan esa oportunidad en que Pinochet está en el balcón presidencial y abajo está Raúl, digamos, soportando estoicamente esta situación sin mirar en ningún momento al dictador que estaba ahí en primera fila. De alguna manera, Claudio Raúl hizo también ahí un gesto de molestia, además de sorpresa, que de alguna manera retrata a esta persona que está ahí más allá del músico, más allá de estrictamente el músico, una persona comprometida con la realidad. Claro, y no hay que olvidar que posteriormente, cuando se hizo la campaña por el plebiscito del año 88, Claudio Raúl salió en un pequeño fragmento, una grabación bajo la frase del no. Es verdad. Que en esa época provocó mucho conflicto, si acaso realmente Claudio Raúl estaba consciente de lo que estaba diciendo, que había aparecido en esta franja, pero realmente, y después de los años, revisando la historia, Claudio Raúl siempre lo tuvo muy claro cuál era su opción con respecto a los derechos humanos y con respecto a la dictadura. Víctor Tapia, especialista en música chilena, te queremos dar las gracias por este contacto telefónico en nuestro programa Academia Libre. Bueno, muchas gracias a ti, Daniel, por la invitación y bueno, reitero nuevamente los saludos a los auditores de Radio Momento. Hasta luego. Hasta luego. Sofía, vamos a la música y ya que estamos hablando de este extraordinario intérprete, vamos a escuchar justamente el primer movimiento de la sonata número 16, que es el 545 de Mozart, en la versión de Claudio Raúl.
escuchábamos el primer movimiento de la sonata número 16, Kegel 545 de Mozart, en la interpretación de Claudio Arrau, a quien estamos recordando en Academia Libre a propósito del rescate de los grandes artistas de Chile y el mundo. Hace poco se publicó un libro, justamente una semblanza de Claudio Arrau, escrito por Marisol García, y contiene algunos pasajes interesantes. Yo te veo ahí con un volumen, Sofía. ¿Qué podrías compartirnos de ese volumen? Sí, quiero compartir un pasaje de este libro. Consciente como estaba de que la profundidad de una pieza es, en realidad, la vida misma del músico, despreciaba a quienes limitaban la ejecución tan solo a un asunto de habilidades sobre el teclado. Le repelían asimismo la afectación y el despliegue gestual que acompañan a quienes creen transmitir música sentimental. Un motivo recurrente en las primeras críticas de Arrau en Berlín es su resistencia al artificio, observa Joseph Horowitz. Un detallado estudio de sus grabaciones conduce a la misma conclusión. Arrau nunca simula, sus impresiones son siempre genuinas. Se comparó por eso su estilo a esculturas sonoras, arquitectura áurea, en palabras de una revista estadounidense. No es que no juegue con fuego, es que no lo prende para llenar el espacio de humo, sino que para que queme a ritmo continuo. Es una llama con la dimensión añadida del temperamento. Consideraba Arrau que la rapidez y el virtuosismo no refuerzan la pasión, sino que, por el contrario, disuelven las tensiones de una obra. El instrumento debía ser una extensión del músico y de su gracia, no un aparato ajeno sobre el cual ostentar destreza. Su aversión por alardes, arrebatos y divismo no era tanto un juicio moral de condena, sino más bien la pauta del respeto con la que el músico se ubicaba al servicio del piano y la obra de los compositores que escogía. El brillo no debía ser un fin nacido de la obra, y la técnica estaba al servicio de esta. Así lo aprendió con él Edith Fischer, alumna suya, desde una beca obtenida a los 17 años. La técnica es un medio de primera importancia, pero en ningún momento un fin en sí. Su primer valor fue siempre el tratar de la mejor manera posible de transmitir el mensaje de los compositores, y en ese orden los gestos y manierismos de lucimiento fáciles quedan totalmente excluidos. Él se opuso firmemente a cualquier concesión en nuestra actitud de artista en favor de facilitar el éxito público. Interesante esa observación, porque de Claudio Arrau se ha escrito mucho y han aparecido varios libros en los últimos años, pero la gracia de este es que, por una parte, más que exactamente una biografía, es una semblanza, un perfil del personaje que es Claudio Arrau, y por otra parte rescata documentos históricos que hoy día son muy valiosos para poner en contexto justamente el valor y el aporte de este gran músico. Contar, por ejemplo, que un día grabando en Alemania, Claudio Arrau se convirtió en el primer músico del planeta en dejar registro en un entonces desconocido compact disc. El primer disco compacto del mundo fue grabado por Claudio Arrau. Así, a la vanguardia de la tecnología, un hombre que estaba absolutamente encima de las posibilidades de socialización de la música, pero también de otras disciplinas. No sé si sabías, Sofía, pero ¿sabes tú de quién él era muy admirador? ¿De quién? De John Travolta. Imagínate, es decir, la imagen que se hace uno de un hombre que se dedica a la música docta, que está en todas sus presentaciones con un traje de frac, no precisamente tocando música bailable, pero él consideraba que John Travolta era un bailarín que lo hacía como los dioses. ¿Ya? Habrá que escuchar al maestro. Claro. Concluye aquí, en Radio Nuevo Mundo, esta primera emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. En los mandos técnicos, Francisco Navarro, y en los micrófonos, Sofía Sánchez y David Evia. Agradecidos de su sintonía,
Nos reencontraremos con ustedes la próxima semana. Hasta entonces. Hasta pronto.